Estoy además muy emocionada de tener en la audiencia un grupo intergeneracional. Veo muchos jóvenes. Gracias por involucrarse, gracias por sentirse atraídos por la conversación que vamos a tener hoy. Me presento, yo soy María Juliana Ruiz, soy abogada de profesión, pero soy una entregada a la vocación social por decisión personal. Y hoy tengo la fortuna de estar acompañada de dos grandes personalidades y tenemos un objetivo y es motivar un poco la inquietud y guiar la conversación hacia el futuro del derecho, hacia qué estamos entendiendo como el Estado de Derecho, quiénes son los llamados y los responsables de estos marcos normativos, de esta esencia de convivencia finalmente, porque el derecho lo que nos ha demostrado es que nos ha permitido pues una convivencia y una vida en sociedad bajo algunos parámetros que nos permitan defender no solamente la individualidad, sino crear conciencia de la realidad humana, y es que somos entes sociales, de que hacemos parte de un colectivo y de que cada una de nuestras acciones cuenta, y cuenta no solamente para nosotros, sino también tiene un impacto en los demás. Y que a veces es preciso autolimitarse, autorregularse, ceder y en algunos casos, como lo manifestaba Javier ayer, incluso someter un poco de nuestras libertades de manera voluntaria en pro de una vida colectiva pacífica, justa, equitativa. Entonces, vamos a hacer un modelo muy sencillo de conversación. Ojalá tengamos en el proceso también la participación de quienes nos acompañan hoy en la audiencia. Queremos empezar como en una exposición de casos, de algunos contextos muy puntuales que nos han hecho cuestionarnos sobre esa agilidad con que la norma, los marcos regulatorios, incluso las instituciones, los entes jurídicos y los individuos, los juristas, estamos respondiendo a la dinámica global, estamos respondiendo al avance social y estamos respondiendo a un mundo que va a toda velocidad, cambiando en escenarios económicos, en escenarios de participación pública, en escenarios de comunicación, de convivencia, y por supuesto no podemos dejar atrás la respuesta que muchos de nosotros desde el ámbito jurídico podemos dar para esa vida en convivencia. Entonces, tengo a la doctora Clara Gómez, abogada penalista, colombiana, a mi izquierda, y tengo a mi derecha al doctor José Manuel Muñoz, quien además nos va a exponer, es español y nos va a exponer también un área quizás novedosa para el derecho, y me gustaría de pronto empezar, José Manuel, porque nos compartieras hoy algo no solamente de ti, de quién eres, de tu experiencia, sino de cómo estás viendo esa necesidad de que nos anticipemos desde las ciencias jurídicas a responder esas grandes evoluciones humanas y sociales que tenemos. José Manuel es investigador principal del Centro Internacional de Neurociencia y Ética, ¿es correcto? Entonces, muchos de ustedes estarán diciendo neurociencia y ética. Venía un tema más académico enmarcado en el ámbito jurídico, pues ya verán cómo es necesario que estemos atentos, prestos, pero sobre todo muy creativos a la hora de responder a las nuevas dinámicas, a las nuevas problemáticas y a los escenarios de vida social que nos está enfrentando hoy el mundo. Entonces, adelante, nos vas a contar un caso muy interesante y a partir de él empezar una reflexión, y es ese fenómeno que se vive hoy de posibilidades de alteración genética en los seres humanos. Entonces, adelante, José Manuel, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, María Juliana, es un placer estar aquí. Gracias.
Es un placer y un honor estar aquí. Bueno, gracias por la introducción tan amable. Yo soy un poquito un outsider en este evento porque mi formación no es jurídica. Yo soy biólogo y filósofo y trabajo en temas de bioética y neuroética. Pero bueno, sí que he podido tener la oportunidad de trabajar con muchísimos juristas, muchísimos abogados en estos años, puesto que obviamente la ética y el derecho deben estar siempre en plena comunicación. Y el caso que quiero presentar hoy es un caso de bioética que fue muy polémico en su momento, que es un caso de manipulación genética de los primeros bebés, como digo, modificados genéticamente, utilizando una tecnología pues muy puntera. De hecho, esta tecnología mereció un premio Nobel hace unos pocos años. Yo, de hecho, el año pasado tuve la oportunidad de trabajar en el mismo centro que una de las ganadoras de este premio, Jennifer Doudna. Y esta tecnología se llama el CRISPR-Cas93, ¿no? Es una tecnología de modificación genética cuyo concepto es bastante sencillo. Básicamente es cortar trozos de ADN y pegarlos en otros lugares del ADN. Suena muy sencillo, pero no lo es, ¿no? No lo es a la hora de aplicarlo. El caso lo voy a leer porque, como digo, es muy llamativo. En 2018, el científico chino He Jiankui anunció la creación de los primeros bebés genéticamente modificados utilizando la tecnología CRISPR-Cas9, tecnología que permite editar genes con precisión, lo que podría curar enfermedades hereditarias, pero también abre la puerta a la modificación genética en embriones humanos para elegir características como inteligencia, estatura o resistencia a enfermedades. Su objetivo era hacer a los embriones resistentes al virus del VIH, pero su experimento desató una ola de controversia global. La comunidad científica cuestionó la ética de su investigación, el consentimiento de los padres y los riesgos impredecibles para la salud de las gemelas modificadas. Como resultado, He Jiankui fue condenado a prisión en China y su trabajo llevó a que muchos países prohibieran la edición genética en embriones humanos. Sin embargo, la falta de una regulación unificada, esto es clave, regulación unificada, deja abierta la posibilidad de que en algunos lugares estas prácticas continúen sin supervisión adecuada. Aunque la comunidad científica mundial rechazó el experimento de He Jiankui, la tecnología CRISPR sigue avanzando y el mundo aún no tiene un marco legal global claro al respecto. Aquí un importante reto creo que es establecer, como decía, marcos regulatorios internacionales para la edición genética en humanos, asegurando que la ciencia avanza con responsabilidad y con un enfoque ético que protege a las generaciones actuales y futuras. Y si me permites, voy a abordar brevemente una primera cuestión que me parece muy importante, y es qué derechos deberían garantizarse a las personas que nacen con modificaciones genéticas, ¿no? Supongamos que se permite este tipo de práctica en el futuro, ¿no? Habría una serie de derechos que habría que garantizarse. Luego voy a entrar en si me parece que es ético o no hacerlo, ¿no? Pero si esto ocurriera, ¿qué tipo de derechos deberíamos garantizar? Y a mi juicio, un primer derecho muy importante sería, obviamente, el derecho a la privacidad de los datos genéticos de esa persona, que deberían estar estrictamente regulados y ser utilizados solo en ámbitos clínicos. Un segundo derecho creo que es clave en este tipo de casos, que sería el derecho a la información clínica, que es un derecho que tenemos todos, derecho a la información sobre nuestro historial clínico, pero en este caso no se trata de un historial clínico sobre intervenciones que hemos recibido durante nuestra vida, sino es una intervención previa, sería una intervención previa a nuestro nacimiento. Habría que darle una vuelta a ese derecho a la información clínica y elegir, por supuesto, por parte de esa persona modificada genéticamente, elegir qué tipo de información quiere saber. Y esto es fundamental porque muchas veces nuestro ADN, nuestros genes, nos dan marcadores de riesgo de posibles enfermedades futuras, algunas de ellas mortales. Cáncer, Alzheimer, Parkinson. Hay marcadores genéticos. Y si yo fuera una persona nacida por modificación genética, yo querría tener el derecho de elegir qué información quiero saber, porque a lo mejor no quiero saber qué riesgo tengo de morir en el futuro, de sufrir una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Estos son algunos de los derechos fundamentales. Y finalmente, y con esto cedo la palabra, un derecho a la alfabetización científica y genética en este caso, ¿no? Que sería un derecho a recibir una adecuada educación, una adecuada información sobre cuál es el nivel de conocimiento y comprensión que se debe tener sobre el funcionamiento de los mecanismos genéticos y genómicos, porque de esa manera se puede tomar se puede tomar decisiones informadas sobre el futuro de esa persona, sobre sus riesgos y sobre qué tipo de información quiere saber o no quiere saber, como decía antes. Sería un derecho previo a los anteriores. Muchísimas gracias, José Manuel, y como se podrán dar cuenta,
son escenarios muy actuales. Si a mí cuando estaba en la universidad me hubieran hablado, Clara, no sé si opinas lo mismo, de la manipulación genética y de cómo está eso, quizás a la luz de alguno de los códigos. Todos tenemos, siendo distintas nacionalidades, seguramente referencias distintas, pero normalmente el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal, el Código Administrativo, pues guían la ruta de un jurista. ¿En qué código está descrita la alteración genética del ser humano? Y eso quizás nos lleva, José Manuel, a una pregunta desde el derecho, y es, primero, ¿en dónde se educa para el futuro del derecho a la luz de los avances sociales? ¿Cuál es ese texto referente o cuál es esa diferencial? Sobre todo pensando en cómo es posible que el marco regulatorio avance, que la protección de los derechos sea fiel a la evolución que desconocemos, y cómo hacemos para que sea, quizás la palabra sea compatible un poco, ese avance del derecho sin limitar el avance de la ciencia. ¿Dónde está el límite? Esta es una pregunta fundamental para quienes trabajamos en bioética. Nosotros lo solemos llamar, se suele conocer como el dilema de Coleridge o dilema del control, ¿no? Que dice literalmente que se trata de la dificultad precisamente de regular o controlar el desarrollo tecnológico debido a un problema que tiene un doble vínculo, ¿no? Primero, en las etapas iniciales de una tecnología no se conoce suficientemente el impacto a largo plazo que esta tecnología puede tener como para justificar determinadas intervenciones. Mientras que para cuando las consecuencias ya son claras, una vez esta tecnología está más avanzada, es muy difícil y costoso cambiar o controlar esta tecnología, ¿no? Entonces, como comentabas, es un equilibrio muy difícil, es un dilema muy relevante para la política tecnológica y para el derecho, porque resalta la dificultad de encontrar este punto óptimo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un caso que no tiene que ver con la genética en este caso, pero es muy de actualidad, que es la inteligencia artificial, ¿no? El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial se basa en un principio fundamental, que es el principio de precaución, y que va muy alineado con los valores europeos, que son un poco más garantistas que, por ejemplo, los de Estados Unidos, ¿no? Y el principio de precaución, que es un enfoque de gestión de riesgos que establece que ante la posibilidad de que una acción o una determinada política pueda causar daños pues a las personas, a la salud, al medio ambiente, etcétera, pues se deben tomar medidas preventivas, incluso si no hay certeza científica de que haya un riesgo real, ¿no? Esto, claro, cuando tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, no entienden esta mentalidad, porque ahí se premia o se promociona más la innovación. Es un enfoque muchísimo más enfocado a la innovación que a la garantía de derechos. Entonces, estos equilibrios son difíciles y la respuesta no es clara, ¿no? Porque, como digo, solo en dos de los principales núcleos económicos del mundo ya hay esa diferencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy importante el debate interdisciplinar, y esto ya ocurrió en una conferencia de nada menos de 1975 que se celebró en California, en Asilomar, y fue una conferencia sobre ADN recombinante, temas de genética, donde se establecieron en grupos interdisciplinares de científicos determinadas directrices para la investigación con ADN. Y se acordó que algunos de estos experimentos no deberían realizarse hasta que se desarrollan sistemas de seguridad robustos, ¿no? Entonces, esto es uno de los ejemplos que creo que hay que seguir, ¿no? Y en este sentido, la formación de los juristas creo que debe ser interdisciplinar, integrando asignaturas, por ejemplo, de biología, de neurociencia, de medicina en las facultades de Derecho con regularidad. E incluso me atrevo a decir, esto es un poco más atrevido, ¿no? Que incluso en determinados despachos de abogados debería haber asesores especializados en ciencia, y, ¿por qué no?, en determinadas salas de tribunales tener juristas, jueces especializados en estas temáticas. Una sala específicamente destinada a temas de manipulación genética, de neurociencia, de inteligencia artificial, porque estos retos nos van a venir tan rápido que no vamos a reaccionar a tiempo si no hacemos este tipo de prácticas. Pues fíjate que tan no hemos reaccionado a tiempo que estás hablando de 1975. Por acá un par no habíamos nacido. Es decir, el tiempo ha pasado y definitivamente creo que sí ha ido evolucionando un poco más rápido el escenario que nuestra capacidad de respuesta. Y la realidad es que eso por mucho tiempo estuvo bien, pero no sé si todos coinciden conmigo, pero la realidad es que en este momento el tiempo apremia.
porque los avances, porque el progreso, porque la variación es tan rápida, tan ágil, que quizás cuando nosotros ya alcemos la mano para responder a un contexto de manera global o de manera siquiera colectiva, ya vamos a tener que estar enfrentando algo nuevo. Y a mí eso también me hace pensar en el concepto social, José Manuel, y es ¿qué tan factible es que desde algo que pareciera ajeno al derecho, desde algo que pareciera ajeno a la capacidad y a la formación que tenemos los juristas, sí se impacte algo trascendental, y es que la edición genética termine, por ejemplo, pensando en lo que implica esto en un individuo, en el desarrollo humano, termine impactando escenarios tan determinantes en la sociedad como la equidad, que haya unos seres humanos, unos ciudadanos editados genéticamente con capacidades, por la razón que sea, superiores, diferentes, casi que seres humanos, si están blindados contra ciertas enfermedades, si están dotados con ciertas capacidades cognitivas quizás. Entonces, ¿no abriría esto también una brecha social en eso a lo que tanto nos dedicamos muchos de los abogados, y es promover la equidad social? Este es un tema muy importante y muy complejo, en mi opinión, y además es común al debate bioético alrededor de la genética, pero también a otras disciplinas como la ética de la neurociencia y la neurotecnología, donde también se está debatiendo muchísimo este tipo de cuestiones relacionadas con las mejoras de las capacidades humanas, las mejoras cerebrales, por ejemplo, mejoras de la memoria, por ejemplo, borrado de recuerdos, se especula con este tipo de cuestiones. Y digo que es un tema muy delicado porque, bueno, hay varios motivos. El primero es que hay mucho, es muy dudoso, especialmente en neurociencia, pero en genética también pasa, que la eficacia de estos tratamientos sea real. Se especula con que se puedan mejorar muchas capacidades, pero esto es de una eficacia incierta. Por ejemplo, la mejora de la memoria. Ahora mismo hay experimentos con ratones, por ejemplo, para lograrlo, pero se logra de una manera muy primitiva. En seres humanos no tiene nada que ver los procedimientos. Y una cuestión muy importante es la diferencia entre tratamiento y mejora, porque podemos mejorar la salud, es un tratamiento, es un aspecto clínico, pero también podemos mejorar sin que sea algo relacionado con algún tipo de carencia en alguna de nuestras capacidades o una carencia en la salud. No es lo mismo tratar a una persona que está enferma que mejorar la memoria, por ejemplo, para que sea mejor que otros estudiantes en un examen, ¿no? Para mí son dos cuestiones muy diferentes. Y las prioridades de un Estado y las prioridades de las políticas públicas, a mi juicio, y siguiendo el principio de precaución precisamente, deberían estar centradas en el aspecto estrictamente clínico, porque el otro aspecto nos lleva a cuestiones relacionadas con qué es ser humano, dónde ponemos el humanismo siempre tiene que estar en el centro, a dónde vamos a llevar a la especie humana. Va a haber una carrera de armamentos entre personas que están mejoradas y que no, y en la cuestión del acceso que mencionabas precisamente, ¿no? Una posible respuesta para acceder a estas tecnologías sería promover políticas públicas de acceso a estas tecnologías, pero hay que tener cuidado porque a veces promover esta igualdad de acceso puede paradójicamente causar desigualdades. Por ejemplo, no es lo mismo, los efectos de un tratamiento no son los mismos en dos personas diferentes. Cada uno de nosotros y nosotras somos muy distintos y el mismo tratamiento de mejora puede tener efectos muy diferentes. Entonces podría darse la circunstancia paradójica de que ese tratamiento no clínico, sino simplemente para mejorar a la especie, ¿no? Mejorar al ser humano, aumentar esas brechas. Entonces, desde mi punto de vista, insisto, y con esto termino, creo que de momento este tipo de tratamientos o de modificaciones deberían centrarse solo en el aspecto clínico. Muchísimas gracias, José Manuel. Estoy feliz de ver la curiosidad, la inquietud y incluso la asertividad de muchos en decir, realmente hay tantos temas sobre la mesa
en donde muchos de los que están hoy empezando su formación, pues ven una oportunidad también hacia el futuro. Ahora quisiera compartir con ustedes la experiencia y la visión de la abogada Clara Gómez, penalista colombiana, que nos va a compartir también un escenario súper actual, y es desde el contexto de las redes sociales, de este nuevo medio de comunicación, de conexión inclusive, porque hoy yo me atrevo a pensar que es mucho más fácil interactuar, no me atrevo a decir conocer, pero por lo menos interactuar con otro ser humano a través de las redes sociales y creer que se conoce a otra persona a través de los medios digitales antes que por el contacto físico. Y un caso particular, inclusive para mí, que ha sido de mucha curiosidad, es el contexto de las familias blogueras. Yo creo que uno de esos temas vanguardistas. No hay un joven, inclusive un adulto, que no tenga por ahí alguna familia o algún referente de los medios digitales. Y en ese contexto de familia, uno tendería a pensar que cuando ve en un medio digital un papá, una mamá, un niño pequeño, se está exponiendo exclusivamente una vida familiar. Pero detrás de eso, alrededor de eso y vinculado a eso, hay un montón de derechos individuales y de derechos colectivos que entran a formar parte de la escena. Entonces a mí me encantaría que Clara nos compartiera desde su visión, no solamente del derecho penal, sino también desde su visión incluso de mamá, de jurista, un caso que de seguro algunos de ustedes conocen, que es el caso de Ruby Franke, una mamá que inició un proceso de comunicación de vida familiar en Utah, en los Estados Unidos, con un modelo de formación de una familia un poco estricta, visibilizando los castigos, visibilizando inclusive las normas y las conductas que exigía en su casa, y terminó después de muchos años en un proceso tremendamente agresivo realmente, de visibilización de una vida intrafamiliar marcada por dos momentos: la realidad que se vivía al interior de esas familias, de esa familia, y la que se exhibía en aras de lucrarse, en aras de ganar más reconocimiento, y para la cual el medio empleado fueron los menores de edad. Entonces, ¿por qué no nos compartes un poco más de ese caso, Clara? Los contextualizas y nos dejas saber tu opinión. Bueno. Aló. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí. María Juliana, muchas gracias por la invitación. La verdad, es algo maravilloso, donde todos podemos empezar a construir el Estado de Derecho a partir de hacernos un montón de preguntas y de entender un poco el contexto al que nos estamos viendo enfrentados. Digamos, yo hago parte de una generación que empezó sin todo este boom tecnológico y nos ha tocado crecer con él y empezar a entender, tal vez de la mano de, en mi caso, de mis hijas, que han sido como las que han empezado a enseñarme un poco de este tema. Y bueno, en el caso del derecho, pues empieza uno a encontrarse con un montón de situaciones que no están reguladas y que necesitan o bien regulación o al menos el entendimiento de la regulación que ya tenemos a la luz de un marco de vida que no estábamos acostumbrados a enfrentar. Mi formación es de penalista, yo soy abogada penalista hace más de 15 años, litigo en materia penal en Colombia, pero este caso que les voy a compartir hoy, más allá de ser un caso que tenga que ver con el derecho penal, tiene que ver y permea, creería yo, que al menos 3 áreas del derecho: el derecho penal, el derecho laboral, el derecho de familia, pero sobre todo el derecho en últimas constitucional, porque tiene mucho que ver con los derechos fundamentales y una zona muy sensible que son los derechos fundamentales de los menores de edad.
y cómo todos estamos llamados a protegerlos y a priorizarlos más allá de lo que puede ser el progreso y la arrolladora, digamos, el arrollador camino que nos lleva a un ciberespacio que no tiene ningún tipo de control. Como decía María Juliana, este es un caso que ocurrió en Utah, no sé si para algunos es familiar. Era una familia de 8 personas, papá, mamá y 6 hijos, que tenían un canal en YouTube que empezó llamándose Egg Passengers, si no estoy mal, donde compartían normas de crianza, la vida familiar, sus vacaciones, el día a día de un papá, una mamá y 6 hijos. Eso empezó a tornarse un poco más agresivo en la medida en que se compartían normas de crianza severa. Era una familia que tenía unas normas de crianza estrictas y empezaron a hacerlas virales, digamos, en una plataforma de YouTube, incluso con la participación de una terapeuta que se sumó a esta difusión y que en últimas terminó siendo responsable con la madre cuando todo esto se desató de un tema de abuso infantil que las llevó a enfrentar una pena de tal vez cerca de 30 años de cárcel. El caso, digamos, era lo que se veía en las redes y en YouTube correspondía a una vida familiar relativamente normal. Empezó a ser un tema de castigos severos y se desata la polémica de las familias blogueras porque uno de los niños en un momento escapa de la casa donde está ocurriendo todo esto y se encuentra en estado de desnutrición, entra la policía, verifica la presencia de otra menor con la cabeza rapada por virtud de un castigo y toda una serie de atropellos y de abusos a la infancia que estaban detrás de lo que se veía en redes como simplemente lo que se compartía como una dinámica y una vida familiar a la que miles o millones de personas accedían a través de una plataforma. Entonces vienen un montón de preguntas cuando uno ve todo esto que es imposible no hacerse. Por ejemplo, ¿qué pasa con estos menores? ¿Son trabajadores? ¿Tienen alguna regulación? ¿Trabajadores en qué horario? Si es que son trabajadores 24/7, porque esto eran cámaras en la casa permanentemente transmitiendo lo que era la vida familiar y de los niños. Entonces, son trabajadores, están regulados, tienen alguna protección laboral. ¿Qué pasa con los ingresos de esos menores? ¿Quién los maneja? Su papá o su mamá, que son quienes tienen supuestamente la custodia, pero son ellos mismos quienes los están monetizando. Entonces, esos menores, ¿qué pasa con la crianza desde el punto de vista del derecho de familia? ¿Es una crianza respetuosa? ¿Es una crianza formativa, emocionalmente sana? Cuando realmente lo que tú buscas son likes a través de los hijos, realmente las emociones se monetizan. No vas a educar personas con inteligencia emocional si lo que necesitas es una ira desatada que genera likes, un llanto desaforado que genera likes, una frustración desmedida que genera likes. Entonces, ¿dónde está? Y los likes generan dinero, ese dinero pertenece a los menores y el dinero de los menores los manejan sus padres. O sea, un círculo vicioso, todo mal, todo mal. Tenemos además de eso un tema de explotación y de abuso, porque claramente estamos hablando de una explotación infantil. Los niños están sometidos todo el tiempo a que los estén visibilizando. No sé cuántos de ustedes, al menos yo no dejaría ir a mis hijas a jugar con niños en una casa donde sé que están siendo filmados las 24 horas del día y que están siendo transmitidas en vivo sus juegos, sus tareas, sus vivencias. Entonces son niños que crecen también sin amigos. ¿Qué niño va a querer ir a jugar con esos niños que están siendo instrumentalizados para que el hijo de uno también lo sea? Entonces hay un tema emocional muy complejo, un tema de derechos del menor que se está viendo altamente comprometido ahí, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si se están libreteando los niños para poder generar un contenido permanente, ¿será que sí se están desarrollando libremente? Seguro no lo están haciendo. La dignidad, si cuando nos sentimos observados de adultos, uno siente un poco vulnerada su dignidad, su intimidad. Ahora un niño que no puede ser libre para desarrollarse, ni siquiera para jugar, pues realmente resulta abrumador. Muchas preguntas hay ahí. Las plataformas, ¿qué responsabilidad tienen las plataformas? Si es que ellos no son los que crean el contenido, quien crea el contenido es el padre o la madre y simplemente lo promueven a través de las plataformas. ¿Cuál es la regulación? Los datos viajan a través de muchas jurisdicciones. Entonces, ¿quién está llamado a regular esto?
muchísimos problemas. En Utah, con motivo de este caso que les cuento y que les comparto hoy, se generó una ley que tiende a proteger, en mi sentir, de una forma muy incompleta el tema. ¿Qué es lo que permite? El manejo del ingreso de los menores, una protección, digamos, de lo que ganan con este tipo de contenido y que tengan la posibilidad de retirar el contenido de las redes. Todos sabemos que una vez algo se sube a redes, eso es incontrolable. Lo que sube a redes, bajarlo, por más que lo desmontes, ha viajado, se ha copiado, se ha guardado. Entonces, retirar el contenido no es una medida efectiva. Proteger el dinero, ok, se les protegen los ingresos. ¿Será que hay dinero que pueda resarcir el daño de una infancia limitada por las cámaras? ¿De una crianza que no es afectuosa sino monetizada? Yo creo que no. Yo creo que no lo hay y no lo es, y no hay precio que pague eso. En el mundo, de acuerdo con la estadística, 175,000 niños, si no me engañan los números, que por acá los tengo, 175,000 niños están haciendo conexión por primera vez cada día a Internet. Eso quiere decir que un niño cada medio segundo está por primera vez ingresando a las redes. Esto no tiene control, pero si además esos padres, que son los que deberían vigilar el contenido que ven sus hijos, que comparten sus hijos, porque el llamado que tenemos nosotros como padres es ese, controlar el contenido. Por eso hay edades para entrar a las redes, por eso hay edades para visitar Instagram, plataformas, y aún con esa edad uno como padre tiene el deber de mirar, oye, ¿qué estás viendo? Ven, ese video ¿de qué es? Pilas con esa ventana emergente, ten cuidado con lo que miras. Pero si esa protección del menor no solo no se ejerce, sino que además se utiliza ese menor como una herramienta para hacer dinero, mucho dinero, porque todos sabemos que las plataformas generan unos ingresos muy buenos para quienes saben manejarlas, pues la protección del menor no existe. Simplemente se está instrumentalizando y la crianza se volvió una generación de likes, donde la emoción del menor no es espontánea, es libreteada por un padre que está generando ingresos a través de sus hijos. En Francia han intentado regularlo, tal vez es el único país que tiene una norma que tiene que ver con los niños influencers, porque más allá de las familias blogueras, que es tal vez el caso más como más patético de lo que ocurre con los derechos, pues todos sabemos que los niños todo el tiempo están promocionando juguetes, están vistiéndose con ropa que les entregan patrocinadores y en todo caso terminan siendo niños trabajadores. Esta parte del niño trabajador ha sido regulada un poco más en Francia, de acuerdo con la normatividad laboral que ellos manejan. Han abierto como un espacio para los kids influencers, pero también sigue siendo un poco incompleta a partir de lo que puede ser la protección del menor. No hay un código de infancia que lo prevea, el mundo va demasiado rápido, no existe en Latinoamérica ningún código que esté, digamos, en vanguardia o que se prevea ni siquiera que conozca yo una reforma que pretenda incluir este tipo de espacios, pero la verdad es que estamos tarde para hacerlo, porque los casos de familias influencers cada vez son más grandes y el daño en la infancia cada vez es más fuerte, y esas son las generaciones que van a estar a cargo de la democracia, del Estado de Derecho, del funcionamiento de la sociedad, y la verdad están teniendo un manejo de emociones casi nulo, no solo por un ataque de lo que es el mundo actual, que es muy agresivo en términos de tolerancia a la frustración y un montón de habilidades que están siendo muy difíciles para la infancia desarrollar por el mundo que les tocó vivir. Sumémosle a eso una familia que instrumentaliza a sus hijos y que no les permite el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad, la autonomía, porque viven basados en un libreto, en una dinámica agotadora de tener cámaras 24 horas al día acompañándolos en su proceso de desarrollo. Así que muy complejo, María Juliana, un tema muy interesante, pero a la vez muy retador. Entonces viene el tema, ok, lo frenamos todo y nos dedicamos y nos volcamos al tema de los derechos de los niños. Tal vez es imposible. Es imposible frenar algo que ya empezó su curso y que creería yo que no tiene freno. Pero sí hay que hacer algo, porque los derechos de los niños tienen que estar siempre por encima de todo, y la infancia se está viendo amenazada
por el tema de las redes sociales y por el manejo que están dando sus padres a este tipo de situaciones. Definitivamente, yo los vi a todos acá asintiendo, preocupándose, asombrándose, y justamente de eso se trataba este espacio. Y yo inclusive, escuchándote, Clara, venían un montón de preguntas y de escenarios que me gustaría poner sobre la mesa. Tú hablabas de algo que para mí es fundamental, y es el ser público. Un menor que es explotado en su casa porque tiene que salir a vender, pasa en Colombia y supongo que en gran parte de Latinoamérica, dulcecitos a un semáforo. Ese padre o esa madre puede ser sancionado porque a la luz del derecho colombiano está explotando a su hijo. ¿Qué pasa con estos menores que están siendo explotados públicamente? ¿Esos padres tienen algún tipo de sanción? Estamos diferenciando lo que se hace en público y es avalado por los likes, como mencionaba Clara, o por la simpatía que genera ver un niño eventualmente corregido públicamente. Pero en cambio estamos siendo severos, exigentes y ceñidos a la ley y a la norma con unos padres que tienen la necesidad de aumentar sus ingresos familiares, y para lo cual eventualmente su hijo se voluntarea para salir a conseguir unos ingresos extra. Entonces, realmente los cuestionamientos son profundos. Pensaba también un poco en cuál es ese contexto que debe enmarcar la comunicación y los medios digitales. ¿Es el derecho de comunicaciones y de las telecomunicaciones el que hoy debe responder a este tipo de escenarios? Claramente no. ¿Es el derecho de familia? Muy seguramente no de manera exclusiva. No exclusivo, es que todas las áreas del derecho deberían responder a un tema como este, y la inquietud que tú planteas es tal cual, es explotación también, una explotación más, no sé cómo decirlo, tal vez más… Sí, más condescendiente y en últimas más llamativa, más bonita estéticamente, pero es exactamente lo mismo que tú poner a tu hijo en un semáforo o sacarlo a vender los dulces. ¿Qué pasa con el consentimiento de estos menores? Si es que el menor consintió, ¿está en capacidad un menor de consentir para hacer este tipo de cosas? Claramente no lo está, no tiene la dimensión cognitiva para expresar su consentimiento en algo como esto. Más grave aún, me imagino que así funciona acá también. En Colombia, el consentimiento para que un menor pueda trabajar lo da una institución, pero también sus padres. Entonces, ¿será posible que el padre, que es el mismo que pretende monetizarlo, esté consintiendo que el menor trabaje? Estamos mal, o sea, porque la regulación no está acorde con lo que está ocurriendo. Y todos tenemos que salir con el tema, desde el derecho constitucional, desde lo más alto, los derechos fundamentales de ese menor, su dignidad, hasta incluso el derecho penal. ¿Habrá algún bien jurídico que se vulnere, así no haya maltrato, con la simple sobreexposición permanente de un menor en redes sociales? ¿Será que necesitamos un tipo penal autónomo para esto? ¿Será que lo podemos encuadrar en alguno de los que ya tenemos en el catálogo del derecho penal? Eso todo hay que pensarlo, porque realmente dejar esto en manos de un derecho de las telecomunicaciones, pues es insuficiente, no es por ahí la regulación. Definitivamente. Yo creo también que hay algo trascendental en este tipo de escenarios, y como ven hemos cogido dos casos muy controversiales, uno que desde una manera casi previa al ser humano, a la existencia del ser humano, está alterando la condición del individuo, pero sobre todo impactando de manera muy profunda el desarrollo social. Y desde este contexto muy actual, estamos también dejando a la luz la necesidad de responder de una manera ágil, de una manera audaz, de una manera oportuna a esos cambios que estamos viendo en la sociedad. Y justamente también es algo que a mí me gustaría conocer, particularmente de los jóvenes, de quienes hoy están en la práctica de escenarios como estos.
¿cómo creen ustedes que debemos encauzar la formación de los juristas? Clara mencionaba algo que para mí es indiscutible. Ella lo planteaba desde el contexto de un menor que crece en Colombia diríamos bajo el realismo mágico, pero es una realidad de vida familiar, es una realidad de vida social muy distinta a la que viven el común de los seres humanos, porque su acción y su interacción social es limitada. Totalmente limitada. Porque la visión de vida que tienen, si bien es generalizada porque se transmite a través de una pantalla, no es real. Son estas nuevas generaciones víctimas de esta ausencia de protección de derechos que tenemos las generaciones como las nuestras, o son los llamados a, por la experiencia, evitar que las futuras generaciones estén siempre atrás en la protección de sus derechos. ¿Qué capacidad tenemos hoy de quizás regular el futuro? No sé si se han preguntado los que están estudiando hoy derecho, si se imaginan regulando el futuro. Es posible que nosotros, yo lo pensaba ahora que compartíamos este caso de edición genética, pues quizás y sí. Quizás y sí ponemos los derechos fundamentales por encima de todo nuevamente, no importa qué vaya sucediendo, finalmente la protección del ser humano pues no es canjeable, no. La protección del ser humano no es negociable, no. La protección del ser humano no es un tema de ciencia o de tecnología, es un tema de humanidad. Entonces, me gustaría de pronto que inclusive oír a la audiencia en quienes nos acompañan hoy, qué les ha generado este debate y cómo visualizan la normativa, la conciencia social ciudadana. Hay algo que para nosotros en la fundación que lidero es trascendental, y es formar a las nuevas generaciones bajo la conciencia del valor público. Y ojo, no estoy hablando de servicio público. También tenemos jóvenes con vocación de servicio público. Hay quienes quieren ser alcaldes, quieren ser gobernadores, quieren ser defensores del pueblo, quieren ser presidentes. Pero estamos hablando de lo que nos une a todos los seres humanos, y es el valor público. No hay un individuo, no hay un ciudadano que no genere, o por lo menos tenga la capacidad de generar valor público. Puede no hacerlo haciendo un efecto contrario, pero que hay una consecuencia y que hay un efecto de cada acción individual en colectivo no se puede negar. Nosotros preferimos siempre ver lo positivo, y es cuál es ese valor agregado que le da un individuo con cada acción a la sociedad. Entonces, ¿cuál es ese valor agregado que las nuevas generaciones están dando? ¿Cuál es ese valor público que desde el derecho podemos anticipar y construir quizás para la sociedad del futuro? Tú mencionabas algo muy importante, y es el tema de lo fundamental. Y yo creo que un poco las nuevas generaciones, en el tráfico de lo que es la modernidad y todo lo que ha venido ocurriendo, han olvidado, digo han porque no creo que yo sea de las nuevas generaciones, han olvidado un poco lo fundamental. Realmente el derecho pienso yo que es tal vez impensable que pueda ocuparse de cada cosa pequeña y de cada evento que va ocurriendo sin caer en un tema de sobreregulación que puede resultar muy inconveniente. El tema es volver a lo fundamental, a los principios. Los principios no cambian ni pueden cambiar por la modernidad. Hay un catálogo de derechos que ya existe, con el que hemos funcionado durante todo el tiempo, y creo que eso es lo que hay que adaptar
a lo nuevo que está ocurriendo. Los derechos fundamentales no han cambiado. La vida, la dignidad, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, el desarrollo de una infancia digna, de una crianza respetuosa, amable, eso no ha cambiado. Por más que vengan las redes sociales, por más que vengan cada vez más cosas que va a ser imposible regular en cada momento sin caer, como les digo, en una sobreregulación que nos lleve a la inaplicabilidad del derecho, que creo que es el peor escenario en el que podemos caer, estar llenos de normas que no se aplican, que no son efectivas, que no son eficientes y que en últimas no sirven para nada, un código lleno de artículos para cada evento que ocurre, entonces si se mata a hombre, si se mata a mujer, si se mata a mujer cuando se mata con cuchillos, si se mata con pistola, no, o sea, ahí está la vida y la vida está protegida. Volvamos a lo fundamental, no pretendamos crear una norma para cada evento y con eso tenemos cubierta una cantidad de temas y de la incertidumbre que hace que no podamos preverlo todo. El volver a lo fundamental nos garantiza al menos tener unas normas de convivencia, de democracia y de garantía en el Estado de Derecho que no se vean avalladas por la tecnología y por los cambios de la modernidad. Sin lugar a dudas. Sí, yo no, si se me permite, no podría estar más de acuerdo con lo que acaba de decir mi colega. Y según hablaba, me estaba recordando a un caso que ahora está muy de actualidad en el mundo de la biología y de la neurociencia, que es la cuestión de los llamados neuroderechos, ¿no? Es un tema en el que yo vengo trabajando algunos años. Y precisamente hay todo un debate acalorado sobre la creación de nuevos derechos para proteger la mente, el pensamiento, el cerebro y demás. Creo que es un tema muy interesante, pero mi opinión es muy parecida a la que ha sostenido mi colega. Yo creo que en derecho casi todo está inventado. Yo no soy jurista, no quiero aquí dar lecciones a todos los presentes, pero el debate de la inflación de derechos está ahí. Al final, si creamos derechos nuevos para todo, al final el propio sentido y valor de los derechos, especialmente de los derechos humanos y fundamentales y constitucionales, desaparece o se disminuye. Al final se pierde la seriedad, ¿no? Por así decirlo. Pero si se me permite decir este comentario, porque estaban ustedes diciendo cosas muy interesantes y yo pensaba, qué importante es que la ciencia informe al derecho. Y en dos cuestiones que han mencionado ustedes, hay cuestiones de vanguardia que es importante tener en cuenta. Una era la cuestión de los menores. Estaban ustedes hablando del consentimiento, de la toma de decisiones, de por qué los menores no están en disposición de tomar decisiones responsables. Fíjense que hay evidencia creciente de que la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es la última que se forma en el desarrollo embrionario, no termina de formarse hasta pasados los 20 años. Incluso hay estudios que hablan de casi los 30 años. Y esa parte es la más relacionada con la toma de decisiones, con la deliberación, con la planificación. Entonces, este tipo de información yo creo que es muy importante porque se replantea toda la cuestión de la mayoría de edad, el consentimiento, consentimiento en todos los aspectos, en el aspecto clínico, en el aspecto sexual, en todos. El derecho penal que mencionaba la compañera. Entonces, la biología creo que es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Y otro aspecto que era el del valor público. No puedo estar más de acuerdo. Todos resonamos en los demás de alguna manera, ¿no? Bueno, pues ¿qué les digo? Si les digo que hay también experimentos que están empezando a demostrar que cuando diversas personas que no se conocían de nada se ponen de acuerdo en un determinado tema después de conversar y buscan un consenso, sus cerebros empiezan a funcionar en sincronía. ¿No? Entonces, realmente la biología nos está demostrando lo que realmente siempre hemos sabido, ¿no? Que todos somos un espejo, resonamos en los demás. Cada uno de nosotros en una pequeña acción, una pequeña decisión, podemos crear valor no solo a nivel moral, no solo a nivel ético, incluso a nivel biológico, ¿no? En los demás. Entonces, bueno, yo creo que mi mensaje hoy sería este, ¿no? La biología debe informar al derecho y es muy importante tenerla en cuenta. María Juliana, si me permites, eso me mueve un poco tal vez a generar una reflexión, y es que los abogados en ocasiones somos un mundo un poco cerrado, un círculo un poco cerrado, y realmente creo que lo que nos demuestra la nueva realidad es que los abogados no podemos solos. Necesitamos de las otras disciplinas para funcionar.
Los jueces necesitan de las otras disciplinas para decidir. Los abogados litigantes necesitamos de las otras disciplinas para defender, en mi caso, o para acompañar a la fiscalía cuando uno está en el rol de víctima. No, nosotros no conocemos esas nuevas realidades, no tenemos un conocimiento como ese, tan profundo en la biología, en temas tecnológicos, todos los delitos de violación de datos, de acceso abusivo a sistemas informáticos, manejan temas muy técnicos que los abogados por naturaleza no conocemos, tenemos una formación muy estricta, en ocasiones muy cerrada, y creo que las facultades de Derecho tienen ahora la tarea, y nosotros mismos como individuos, de obtener una formación más integral que nos permita hacer nuestro trabajo legal de una mejor manera y poder integrar al tráfico de la sociedad las normas jurídicas desde una perspectiva mucho más integral y más moderna de lo que están siendo los desafíos actuales. Sin lugar a dudas, y siento que de alguna manera, desde dos escenarios muy distintos, teníamos inclusive un debate que podíamos abrir sobre inteligencia artificial, que toca un poco de los dos que hemos hablado hoy, porque es, por ejemplo, tú hablabas de neurociencia, y es ¿quién protege los derechos de autor en una canción que ha sido creada por la inteligencia artificial? No, terrible. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? Pero peor, ¿cuál es la jurisdicción si la canción suena en todas las plataformas y se oye en todo el mundo? ¿La jurisdicción es cuál? ¿Dónde se crea? ¿Dónde se produce? ¿Dónde se oye? ¿Dónde se oye? ¿O de dónde es la voz que copió la inteligencia artificial? No sé, si copió la de Bad Bunny, la de Shakira. ¿Cuál es la jurisdicción que aplica y cuál es la norma? Correcto, ahí no hay ni sujeto de derecho, pero el conflicto está vivo. Y al final, entre lo que nos compartían como reflexiones Clara y José Manuel, a mí me queda algo para destacar y ojalá para sembrar en las mentes, pero sobre todo en los corazones de las nuevas generaciones, y es finalmente el objetivo último del derecho es promover la vida en sociedad. Finalmente el objetivo último de lo que hacemos desde una rama tan específica como el derecho penal o desde un contexto tan vivo como la biología para el ser humano es, desde el derecho se buscan esos escenarios en donde converge, en donde se reúne, en donde se enmarca la esencia del ser humano. Pero la esencia del ser humano es un ente social. La esencia del ser humano no es el individualismo de la protección de un derecho para un caso particular. La esencia del ser humano y la esencia del derecho es la protección de eso en lo que todos coincidimos y en lo que a todos nos permite avanzar, desarrollarnos y progresar en un sentido absolutamente social. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por la atención. Si alguno tiene alguna pregunta, si hay alguna participación, algún tema que nos quieran compartir, estamos aquí abiertos para escucharlos. Bien, gracias, muy buenos días. Darle las gracias por tan excelente participación y un comentario breve sobre las reflexiones tan interesantes que han hecho en dos, vamos a decir, en dos vertientes. Pero al final entiendo que hay un punto donde confluyen, y es que tenemos que pensar en legislar hacia futuro, como usted decía, pero no creando nuevas leyes quizás, sino adecuando las leyes. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos muchas leyes, muchas de ellas obsoletas. Tenemos código civil afrancesado de muchísimo tiempo, le decimos napoleónico, ¿verdad? Pero en síntesis, lo importante es adecuar nuestras normas a las tendencias. Hablamos en los casos de los ADN, ahí vemos, ¿verdad?, una protección de lo que son derechos fundamentales, la dignidad del ser humano y todo eso. Pero hay un montón de casos con el tema de las redes sociales. Y yo les pregunto, ¿qué estamos haciendo en los estados para
legislar y controlar el uso adecuado de los medios digitales. Le voy a poner un ejemplo. Una persona puede tomar una foto de nosotros y utilizarla en cualquier país del mundo. Aquí le llamamos usurpación de identidad. ¿Y cómo tú enfrentas eso? Si, por ejemplo, cuando tú decides judicialmente atacar eso, no tienes los organismos, o nuestras autoridades te dicen, no conocemos el enlace de YouTube, de Telegram, de Facebook, ¿cómo lo hacemos? Entonces yo pienso que el reto está ahí, en adecuar las leyes a los tiempos, quizás a futuro. ¿Es cuánto? Sí, Isael Martínez, del Poder Judicial. Sobre la neurociencia, los temas excelentes, innovadores, me encantan. Pero cuando el licenciado estaba hablando, yo pensaba, bueno, ¿y por qué no dejar que la gente sea del color de piel que quiera, los ojos verdes o rubios, o como sea? Porque al final la gente hoy en día decide cambiar su color de pelo, cambiar la forma de su nariz, cambiar su apariencia física externa. Pero ciertamente se está hablando de alguien que no ha decidido, que es un no nacido, todavía no ha tomado esa decisión. Entonces pudiera decir, ¿quién le dijo a mi papá que yo quería ser tan bajito? ¿Por qué no me hicieron más alto? ¿Por qué no me escogieron? Algo así. Pero la pregunta que tengo dos preguntas. Una para usted sobre cuál ha sido el resultado de ese experimento que hubo en China. O sea, esos hijos que nacieron modificados, genéticamente modificados, ¿qué ha sucedido con ellos dentro de su experiencia que usted tenga? Y con respecto al caso de las redes sociales, de los menores en las redes sociales, me vino a la mente cuando usted hablaba, licenciada, el caso del grupo Menudo en Puerto Rico, que fue un boom en los años 80, que hizo que se cambiaran las leyes en Estados Unidos, en Puerto Rico, con respecto a menores, porque todos ellos eran menores que sus padres le iban a permitir viajar por el mundo perteneciendo a un grupo musical, pero cambiaron las leyes, el grupo hizo que se cambiaran las leyes, pero para abrir ese episodio de que ellos pudieran viajar. Hoy en día, años después, es que se ha descubierto la consecuencia que muchos de ellos han contado en redes sociales, el uso que se le dio indebido del abuso casi que se hizo de ellos. Entonces, porque para lo que somos, yo estudié en esta universidad hace 20 años y yo pienso en estos jóvenes que están aquí escuchando. El derecho implica regular la conducta, es un medio de control para regular la conducta humana, pero el derecho tiene que permitir que sucedan conductas, que se vean las consecuencias para entonces poder tomar decisiones si se va a prohibir o no. Entonces, por eso yo me pregunto, ¿cuál ha sido el resultado en el caso realmente, disculpe mi ignorancia, pero desconocí el caso de Utah? Usted ya dijo que se modificaron leyes en Utah, pero ¿cómo podemos aprovecharnos de eso también? Bueno, sí. El caso de los bebés, bueno, al final estamos hablando de un caso de hace 7 años. Bueno, pues que yo sepa, los bebés siguen bien. La verdad es que no he hecho un seguimiento, conozco las consecuencias legales, pero no sé, no he leído después qué ocurrió con estos bebés, no le puedo decir. Pero sí que hacía usted una reflexión muy interesante, ¿no? Estos bebés no pidieron ser modificados, no dieron su consentimiento, no. Bueno, llevado al extremo también podría yo decir, yo no di mi consentimiento a mis padres para ser concebido, ¿no? Pero claro, la cuestión es que hasta que uno no... Sí, claro. Bueno, de hecho, sí. A veces yo he escuchado a gente diciendo, ¿para qué habré nacido? Pero bueno, bromas aparte, claro, al final hasta que no eres concebido no eres sujeto de derecho, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es una cuestión que toca 2 puntos. Uno es el aspecto ético y moral, es decir, yo creo que debemos realmente como sociedades debatir si este tipo de prácticas son permisibles éticamente, si son convenientes, que no es lo mismo que permisible, y si deben ser legales, ¿no? Eso por un lado.
Y luego, por otro, está la cuestión que yo creo que, y vuelvo al principio de precaución, que es la cuestión de la seguridad. O sea, la manipulación genética es sencillo hacerla, pero las consecuencias muchas veces son impredecibles. En el genoma de cualquier especie los genes interactúan de formas muy complejas. Hay cascadas enzimáticas y bioquímicas súper complejas que en muchos casos todavía no se sabe cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de una determinada manipulación, ¿no? Y al final los estudios se acumulan a lo largo de décadas, ¿no? Una persona modificada hoy genéticamente puede sufrir una consecuencia a lo mejor dentro de 40 años. Entonces, no hay suficiente evidencia, no hay suficiente seguridad como para promover o autorizar ni siquiera este tipo de prácticas desde mi punto de vista. Entonces, dejando a un lado el aspecto ético y moral, que creo que es muy importante, ya simplemente desde el punto de vista de la seguridad, creo que estas prácticas deberían ser, a día de hoy, estrictamente prohibidas, bajo mi punto de vista, bajo mi opinión. Bueno, con respecto a la pregunta, sí, efectivamente, el tema lo reguló Utah, lo han regulado algunos estados de Estados Unidos, no hay norma federal aún, y eso ha generado un enorme problema porque las familias se han ido mudando de estados dependiendo de la conveniencia en la legislación del estado en el que pretenden desarrollar este tipo de actividades. Por eso, digamos, el llamado podría ser más a tratar de aplicar lo que ya existe que a crear una norma. Si el derecho se queda esperando a que ocurran, que es como usted lo dice, así funciona, el derecho castiga, o por lo menos el derecho penal lo que pretende es castigar conductas humanas que están en contra de bienes jurídicos. Si esperamos a que las conductas ocurran y luego empezamos a promover una ley para tratar de solucionar lo que está ocurriendo, es demasiado tarde. No sé acá cómo funcione. En Colombia esto puede durar pues mucho tiempo, muchos años, mientras se pure la ley, mientras se da el trámite legislativo, mientras entra en vigencia, mientras se prueba o sea, son temas muy, muy largos. Y creería que por lo menos todos los estados tenemos unas normas muy básicas que, sin entrar al detalle, sí protegen lo fundamental. Si a través de redes sociales se está explotando a un menor, pues la explotación a los menores está prohibida. A través de redes sociales o a través de otro medio lo está. Entonces, un poco la alternativa en un mundo que trajina tan rápido es no esperar la creación de la ley para que el derecho pueda entrar a regular ciertas cosas. Tal vez intentar echar mano de los instrumentos con los que ya contamos y que protegen lo fundamental para conseguir una convivencia y una sociedad que no riña con los cambios en el mundo. Porque si esperamos a tramitar una ley para cada evento que nos ocurra en una modernidad donde los eventos son de días, de horas, todo cambia en días o en horas, pues va a ser imposible y vamos a tener un catálogo de normas que va a resultar inaplicable para los operadores judiciales y vamos a llegar a un tema de regulación exagerada que no va a garantizar nada y donde los bienes jurídicos que ya tenemos como fundamentales van a perder valor, porque va a haber tantos en tal cantidad y con tantas formas de protección que va a ser imposible obtener una protección real de lo fundamental. Totalmente de acuerdo. Y mientras lo expresaban, lo pensaba desde los dos escenarios y francamente es inviable, porque si no se protegen los derechos, digamos, individuales, sino los que en cada caso apliquen para cada individuo, pues no se van a necesitar abogados y grandes juristas, sino se necesita un defensor activo mano a mano con cada ciudadano. Porque todo será sujeto de debate y todo estará sujeto a ser encauzado en alguna particularidad. Y yo creo que eso vuelve y nos sitúa en esa reflexión final y es, más allá de la particularidad de un caso puntual, el derecho evoca ese sentido social de protección a esas grandes cosas esenciales de los seres humanos.
Entonces, creo que ha sido casi que por default, como dirían por ahí, el gran mensaje que nos queda, y es esa protección colectiva, esa protección mutua, más no puramente individualizada de los seres humanos.